El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso ya del 27 de enero, este miércoles maravilloso también que nos regala el Señor para poder compartir todas estas reflexiones bonitas y maravillosas que traemos a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo y muy especialmente a través de este espacio radial de El Camino de la Felicidad. Que este sea un día también de agradecimiento a Dios por nuestra vida, que sea un día de agradecimiento a la vida misma por todo lo que nos concede, por todo lo que nos da, que sea una oportunidad para decir, esta es una nueva oportunidad y un nuevo camino. Recordemos que estamos hablando de cambio. Es muy importante comprender que todos los días la vida y el mundo cambian. Es muy importante comprenderlo y por eso queremos hacer esta reflexión y las reflexiones de esta semana a partir de esa lectura maravillosa que tuvimos durante los 2 primeros días de esta semana, durante los 2 anteriores programas, como fue ese cuento de ¿Quién se ha llevado mi queso? Creo que el cuento es más que representativo, más que ilustrativo en torno a lo que significa el cambio. Quien se niega al cambio, quien se niega a aceptar que las cosas simplemente cambian, que pasan, es aquel que se queda estancado. Y este libro y este cuento, digamos que tiene esa paradoja también, y es una serie de enseñanzas para la vida. Si usted lo asume desde cualquier dimensión de su vida, pues se podrá dar cuenta que este libro le servirá en todas ellas. Me explico. Ese libro en muchas ocasiones se usa de manera empresarial, por ejemplo, para analizar el asunto de los cambios en los temas empresariales. Y es algo importante porque muchas personas se van sintiendo cómodas o seguras en sus trabajos, en sus empresas, y al sentirse seguras y cómodas en sus empresas empiezan a dejar de darlo todo, empiezan a olvidar de alguna manera entregarlo todo por esa empresa, por ese negocio, y al dejar de entregarlo todo van descuidando el hecho de enterarse que pueden estar desmejorando las condiciones de esa empresa. Eso pasa también en lo público. Y entonces hay muchas personas que simplemente son allá plantadas en alguna situación, que digo yo, de sindicalismo y otras cosas que los hacen sentir seguros. No estoy criticando el hecho de este tipo de actitud o de este tipo de acciones. Estoy hablando de lo que corresponde a que muchas veces dejamos de entregarnos a aquello que en su momento fue una necesidad y que lo recibimos con tanta satisfacción. ¿Cuántas veces luchamos por un trabajo, por ejemplo? ¿Cuántas veces luchamos por estar en una empresa? Luchamos porque nos dieran la oportunidad y cuando ya estamos en esa empresa y llevamos añitos y nos sentimos comoditos, entonces dejamos de entregarnos a ese trabajo y de hacerlo con amor. Y cuando pasa eso, nos pasa lo de aquellas personitas Kif y Kof, sentados allí que no miraban, no observaban que el queso, en este caso la empresa, estaba empezando a mermar su capacidad, estaba empezando a mermar sus ventas quizá, representado allí en el queso. Creían que iban a tener queso de por vida. Pensaban que ese queso era ilimitado en ese punto que ya habían encontrado. Y a veces pensamos que todo va a ser color de rosa, que nada va a cambiar. Ahora que estamos en época de pandemia,
nos hemos podido dar cuenta, nos hemos podido enterar de cómo el cambio sí que ha sido, por decirlo así, brusco. Ha sido un cambio que ha sido improvisto. ¿Y cuántas empresas han tenido que despedir a sus trabajadores? ¿Y cuántas personas han perdido sus empleos? ¿Y cuántos empiezan hoy, entonces, a partir de allí, a hallar culpas al gobierno o, en fin, a las instituciones, a no haber prevenido por temas de salud, a esto, a lo otro, y nos quedamos en la queja? La pregunta es, ¿cómo salimos a buscar más que eso? Miremos la actitud de Kif y Kof, y vamos a analizarlo desde un aspecto ya no empresarial, vamos a analizarlo desde un aspecto personal también, o vamos a hacerlo en ambos. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros frente a lo que sucede en nuestra vida? Frente a la escasez, frente a las dificultades, frente a esa, digamos, pérdida del queso. La pérdida del queso no es más que la salida de la zona de confort, porque siempre nos mantenemos en esa zona, donde todo es conocido, aquello que ya sabemos hacer, aquello que ya no representa esfuerzo para mí porque ya lo sé hacer, porque ya lo he hecho en otras oportunidades. Salir a buscar queso es precisamente romper la zona de confort. Es precisamente salir y entender que tengo que romper paradigmas, y eso es lo primero que hay metido en nuestra cabeza, que a veces pensamos que no podemos hacer una cosa diferente. No nos damos la oportunidad de salir a ese laberinto es el mundo, o ese laberinto es la vida misma que hay que salir a enfrentar, porque nos estamos quedando en muchas ocasiones enconchados, por decirlo así, en esa central de queso, como decía el libro, ahí sentados, casi que diciendo, es que yo tengo derecho a que me den más queso. ¿Quién se llevó mi queso? Me lo tiene que volver a traer. Aquí tiene que volver a haber queso como siempre hubo. Y resulta que lamentablemente no es así, porque el queso ya se enmoheció y porque el queso simplemente desapareció. Y si no me adapto a eso, simplemente estoy condenado al exterminio, a la extinción. Y esa extinción representada en el hecho de acabar con mis sueños, en el hecho de no querer hacer nada más, en el hecho de no querer buscar nada más, en el hecho de querer dejar de soñar. Y ojo, es importante entender que no siempre la vida va a ser como nosotros quisiéramos que sea. La vida es una, la realidad es una. Y esa realidad hay que asumirla, aceptarla, pero sobre todo, agradecerla. Si tuviste esa zona de confort o ese queso durante mucho tiempo, agradece el tiempo que lo has tenido. Eso representado en momentos de felicidad, de tranquilidad, eso representado en, momentos quizá de abundancia, de esas bendiciones que llegan a tu vida, a veces económicamente hablando, a veces, emocionalmente hablando. Porque hay momentos que llegan a tu vida y te hacen sentir vivo, y eso hay que agradecerlo, pero ese momento no va a durar toda la vida, y lo aceptas así desde el principio. Sabes que todo eso en un momento dado puede llegar a terminar, puede llegar a desaparecer como aquel queso de la historia de quién se ha llevado mi queso. Vuelve la pregunta, cuando lo pierdes, ¿aceptas inmediatamente y te pones en ese camino de búsqueda del nuevo queso, de esa nueva realidad, de esas nuevas sensaciones, de esas nuevas oportunidades, o te quedas tirado allí sin saber entonces hacia dónde simplemente mirar y esperando que otros vengan porque crees que te tiene que solucionar, que otro es el que tiene que solucionar de pronto tu vida? ¿Cuántos hay que creen que es el resto del mundo el que tiene que solucionar su vida? ¿Cuántos hay que creen que es el gobierno el que tiene que solucionar su vida? ¿Cuántos hay que creen que el mundo mismo
es el que tiene que solucionar. Le echan la culpa de todo a Dios, al gobierno, a las circunstancias, a la naturaleza, y no asumen su responsabilidad. Es hora de asumir esa realidad. Es hora de asumir el hecho de entender que ya, eso que estaba, ya no está. Y eso es importante. Y eso es importante. A veces se nos olvida, reitero, se nos olvida, pero mucho, cómo es que hay que enfrentar la vida. Recordemos que hace poco estábamos hablando que no se trataba de solucionar problemas, se trata de enfrentar los problemas, se trata de asumir los problemas. Y asumir los problemas y enfrentar los problemas significa que yo voy en camino de superación. Este programa habla de superación. Y la historia de quién se ha llevado mi queso habla de superación. Miren, a veces le echamos tanta mente a la vida, tratamos de racionalizar tanto nuestra vida que lo que hacemos es sufrir. ¿Qué es lo que hace sufrir? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Nos hace sufrir nuestro raciocinio. Nos hace sufrir la razón. Nos hace sufrir eso que nos hace diferentes a las otras especies. Eso es lo que nos hace sufrir. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque tenemos la capacidad de reflexionar. No existe otra especie animal en el mundo que sea capaz o que tenga esa oportunidad de reflexionar. No existe. Y sin embargo, todas esas especies sin capacidad de reflexionar se comportan mejor que nosotros que sí podemos hacerlo. Y entonces uno se pregunta, ¿será que entonces la razón sí nos hace más? ¿O será que en muchas ocasiones la razón y la lógica nos hacen menos porque tal vez nos hacen sufrir? Porque tal vez nos hacen desperdiciar cada instante de nuestra vida. ¿Cómo es de bonito un despertar? ¿Cómo es de bonito un amanecer? ¿Cómo es de bonito cada oportunidad que te da la vida? ¿Cómo es de bonito un despertarse con un mensaje bonito? ¿Cómo es de bonito despertarse y ver a tus hijos y ver a esos seres queridos que están a tu alrededor diciéndote que te estiman, que te quieren? Un beso espontáneo, un abrazo, tantas cosas bonitas que hay en nuestra vida, tantas cosas bonitas que suceden a diario y que en muchas ocasiones ni siquiera las vemos. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera omnibolados por el tema entonces de la razón, de la lógica, por tratar de meterle razón a todo. Y es la razón la que nos hace sufrir. Creemos que el otro nos hizo sentir mal. Recuerda lo que hemos dicho, solo todo lo que sientes sale de ti. No es el otro el que te hace sentir mal, eres tú el que tiene eso adentro y lo explota frente a alguna actitud del otro. Pero ni siquiera es la actitud del otro. Cuando te tomas las cosas de manera personal, sufres. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando entendemos que se nos escapa el queso. Miren el tema de la razón. Recordemos en esa historia cómo cuando se acaba el queso, los ratoncitos esos, que son los que no tienen, por decirlo así, opción de racionalizar el asunto, opción de reflexionar acerca de lo que está pasando, son inmediatamente los que salen de una, los que de una se dan cuenta que ya no hay queso y lo único que hacen es responden a su instinto, responden a su necesidad de nuevo queso. Entonces lo que hacen es, y hay dos características o varias, y eso es lo que tendremos que reflexionar toda la semana. Hay varias características. La primera, estos ratoncitos siempre iban hasta esa unidad o hasta esa central de queso y llevaban los zapatos colgados. Recuerdan que es una figura interesante del libro, los zapatos colgados. Por si tocaba salir, por si tocaba volver a buscar, se colgaban los zapatos. Es decir, nunca se relajaron, siguieron en su actitud de trabajo, siguieron en su actitud de búsqueda, y eso les permitió entender inmediatamente que perdieron el queso, salir a buscar nuevo queso. Y no importaba, salían de nuevo bajo su instinto a buscar nuevo queso.
¿Y qué pasó con las personitas? Que se comportan en el libro o reflejan un poco de cómo se comporta el ser humano y pasa y funciona exactamente igual. Entonces, lo que hacen esas personas es, primero, que al ver que siempre hay queso, no empezaron a hacer observación de lo que sucedía con el queso, de si mermaba, de si no mermaba, de si se enmohecía, de si se iba poniendo rancio, bueno, las miles de cosas que pueden pasar. Dejaron de cargar los zapatos y lo que hicieron fue casi que andar en pantuflas ya hasta la central porque ya estaban tranquilos, relajados. ¿Cuántos nos pasa exactamente lo mismo? Dejamos de ponernos los zapatos, y dejar de ponernos los zapatos significa dejar de ponernos en función de ese trabajo, en función de esa vida, en función de mejorar nuestra vida. Es perder la oportunidad de seguir en pie de lucha. Los zapatos son eso, la capacidad de entender que los tengo que tener listos porque en cualquier momento toca seguir luchando y seguir buscando, y dejamos de buscar. Y entran en esa zona de comodidad estas dos personitas, y lo que hacen es que siempre llegan simplemente a la central de queso porque siempre creen que va a haber queso y ya. Porque ya parece un derecho adquirido. Y resulta que no es así. No hay ningún derecho adquirido, por decirlo así, en el mundo o en la vida. Sí, hay unos derechos humanos y básicos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al buen nombre, el derecho a la dignidad y bueno, y tantas cosas y tantos derechos de los que nos hablan, perfecto. Pero lo que nos referimos es que a veces creemos que todo en la vida ya es un derecho adquirido, y creemos entonces que la vida tiene que ser perfecta de entrada, y la vida lamentablemente nos va demostrando que la única forma de vivirla bien es siempre estar en constante movimiento. Y ahí hay otra característica importante: siempre en movimiento y siempre alertas. Siempre estar atentos a todo lo que está pasando, porque la vida misma, el mundo mismo te va mostrando los cambios, pero a veces nosotros no nos da, perdón la palabra que voy a usar o la forma o la expresión que voy a usar, pero no nos da la gana de ver los cambios y nos rehusamos a los cambios, porque nos quedamos pensando en, es que antes me pasó esto, es que antes me pasó lo otro, es que antes me... Bueno, y empezamos a mirar siempre la decisión del presente que representa de alguna manera el resultado del futuro en función de lo que me pasó en el pasado. Es decir, no soy capaz de soltar el pasado, y si no soy capaz de soltar el pasado, estoy condenado sencillamente a no tener futuro. O por lo menos a que ese futuro de alguna manera se haga un poquito más complejo, porque dejo de tomar decisiones, porque dejo de aceptar las oportunidades que la vida me da, porque pienso, no, ya me pasó. ¿Han visto la gente que tiene una pérdida? No, ya me pasó, entonces ya no quieren volver. Hay un tema de rechazo, y bueno, eso los psicólogos lo hablan mejor, pero de alguna manera el rechazo frente a mil cosas. La gente que empieza a rechazar empleos que les están ofreciendo porque les pasó alguna experiencia en el empleo anterior. Personas que rechazan el amor porque ya tuvieron una experiencia amarga anterior. Entonces todo parece funcionar en torno, digámoslo así, al pasado. Y no somos capaces de renunciar a ese pasado para buscar un futuro, para buscar cambiarlo en el presente para tener un mejor futuro. No somos capaces, pareciera que no fuéramos capaces de lograrlo, de hacerlo. Soltar. Qué importante tantas cosas que hemos hablado en este programa. Soltar. Soltar ese dolor, soltar ese pasado, soltar quizá eso que me produce algo de rencor, soltar tantas cosas, soltarlas y entregarme a las nuevas oportunidades, y entregarme a decir sí a la vida que me ofrece nuevas alternativas, aunque en el camino dilucidarla sea difícil, porque es entrar en ese laberinto justamente, y el laberinto asusta. Ustedes lo ven, el laberinto asusta. Es que salir de la zona de confort asusta. Por supuesto que asusta. Nadie está diciendo que la vida va a ser fácil al salir a buscar. Lo que estamos diciendo es que hay un asunto de miedo que hay que enfrentar. Recuerden, todos sienten miedo de salir. Los ratoncitos en principio sienten miedo, pero salen. Kof, que es el segundo que sale,
lo hace también con miedo, pero Kif se queda allí porque el miedo lo paraliza. Job se da cuenta que hay miedo, pero enfrenta su miedo y no se deja inmovilizar de su miedo. Y luego su miedo se convierte en emoción en el transcurso de la historia, porque empieza a entender que hay esperanza y no encuentra el queso de una. Él no va a decir uno que el camino de él fue fácil. No, fue complejo, fue difícil. Tuvo que dedicar mucho tiempo precisamente a entender que tenía que perder o que tenía que vencer más bien esos miedos. No fue sencillo. Es que no es... A veces creemos que simplemente decir sí, tampoco es simplemente decir sí. Cuando hablamos de esas nuevas oportunidades o de buscar esas nuevas alternativas, no es el hecho de decir sí, ya la vida cambió y ya todo cambió. No, lo que cambió fue tu actitud, y cuando cambia tu actitud necesariamente tendrá que cambiar tu realidad. Pero esa realidad no cambia de inmediato. Reitero, no es que van a desaparecer como por arte de magia las necesidades, los problemas, a veces la escasez o ese tipo de cosas. Significa que las vas a enfrentar de manera diferente. Significa que vas a saber que vas a ser capaz de enfrentarlo porque vas a tener la tranquilidad de entender y de saber y de tener la convicción de que efectivamente al enfrentarlas vas a ser capaz de hacerlo con tranquilidad. Pero si te quedas inmovilizado, esos temores van a ser todos los días más grandes, porque pierdes como esa esperanza de que las cosas mejoren y te vas a quedar en un solo punto de seguridad. Y ojo a la palabra seguridad, ¿no? Cuánto nos encanta la palabra seguridad, y no estoy hablando de temas aquí armamísticos ni nada de eso, no, hablo de la parte de seguridad. Cuánto nos encanta la palabra seguro, que todo sea seguro, ir a un sitio seguro, tener un trabajo seguro, bueno, no señores, eso de la seguridad, eso de tener algo seguro en la vida, no existe, así de sencillo. Puedes creer que tienes la vida perfecta, que ya la tienes organizada, que ya tienes todo listo, y no. En cualquier momento, en cualquier instante, las cosas te pueden demostrar que no todo estaba comprado en la vida. Y lo único que tienes que aceptar es que cada realidad de esas que pase, cada pérdida, porque hay miles de formas de pérdida en la vida, va a llegar, pero que cada una de esas pérdidas lo que viene es a darte una enseñanza, lo que viene es a darte un aprendizaje, y lo que viene es a mostrarte caminos que todos los días serán para tu bienestar, para tu mejoría, pero solo se logra esa mejoría si enfrentas o si aceptas más bien esa realidad que se presenta en tu vida, si aceptas esa pérdida y sigues adelante. Pero si te quedas llorando la pérdida, entonces tu vida no podrá despegar nunca. ¿Cuántas veces nos quedamos ahí llorando la pérdida? Es que me quebré y mi negocito y mi negocito. Es que rompí con, qué sé yo, con mi novio, con mi esposa, y ahí me quedo llorando toda la vida y no me levanto. No, señores, las pérdidas hay que aceptarlas. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que nosotros se nos muera un familiar y salgamos al otro día a reírnos, no estoy diciendo eso. Pero sí enfrentar la vida de manera diferente y enfrentar esa pérdida de manera diferente y entender que hace parte de la dinámica natural y normal del mundo. Quedarnos sin queso, que es esa expresión para usar, digamos, alrededor del cuento que estuvimos leyendo, que significa esa pérdida, simplemente sucede a diario. Perder el queso sucede a diario. Pero ¿cuál es la actitud que asumo? Primero yo tengo que entender que la vida me va hablando. La vida me va hablando. Eso está claro. Yo me doy cuenta cuando las cosas están cambiando, pero si no me doy cuenta, o si no me quiero dar cuenta, o si no estoy atento a eso, el cambio no se va a dejar de dar por eso. No es por el hecho de yo quererlo o no quererlo ver, que él se da o no se da. El cambio se da y punto. El mundo sigue, el mundo gira. El mundo gira. Y el cambio se da sí o sí, así de sencillo, sí o sí. ¿Cuál es el secreto? Aceptarlo. ¿Dónde está la diferencia? En aceptarlo, en enfrentarlo, en estar ahí. Entonces, hoy es una bonita oportunidad también de entenderlo. Y miren el cambio. Yo recuerdo que hace un año, por estas fechas, enero, todavía todo el mundo estaba feliz y dichoso. Habíamos acabado de salir de fiestas,
estábamos como con una vida totalmente normal, todo el mundo programándose para el año, todo el mundo pensando en un 2020, ay, qué buen año va a ser este, y en fin, un montón de cosas. Y en cuestión de 2 meses, o en un mes después, que eso fue como finalizando febrero, marzo, todo el mundo se enteró y se dio cuenta que las cosas habían cambiado. Bueno, a los 2 meses exactamente, porque recuerdo que cuando se dio el cierre, era ya por allá por el 21 de marzo, ¿cierto? Ese cierre total que nos tocó. Y ahí cambió por completo, no la vida de una persona, cambió por completo la vida de el planeta, la vida de la humanidad completa. Ya no fue un cambio como los que nos suceden a nosotros a diario y una pérdida de las que nos suceden a cada uno de nosotros, así particularmente. Estamos hablando de un cambio y de una pérdida para la humanidad entera. Ahora, es un problema de la humanidad en pleno, empezando por cada uno. Si convierte esto en una tragedia, en un tema de dolor, en quedarse ahí llorando, o si lo acepta como una oportunidad, si lo acepta de alguna manera como una circunstancia que le permitirá a la humanidad quizás ser mejor, ojalá y lo logre. A veces uno duda, lamentablemente, de la humanidad, a veces uno lo alcanza a dudar. Pero qué bueno sería, qué maravilloso sería poder entender que de alguna manera hay esa opción para crecer como humanidad. Pero lo tenemos que hacer. No puede crecer la humanidad en pleno, de una, como decir, ay, ya la humanidad en pleno cambió porque se presentó una pandemia. No creo que funcione así. Lo único que podemos hacer es cambiar cada uno. ¿Qué te ha enseñado a ti esta pandemia? ¿Qué te ha enseñado a ti esta realidad? ¿Qué has aprendido de esta realidad? ¿Cómo has aceptado esta realidad? Y a partir de eso, ¿qué has hecho con esa realidad? Eso es lo otro que hay que analizar. ¿Qué has hecho tú con esa realidad? Entonces, hay mucho que analizar y mirar alrededor de esto. Esta pandemia es otro ejemplo de cómo ya a la humanidad se le agotó el queso, por decirlo así, colocando el ejemplo, usando la metáfora del libro que leímos, que reflexionamos de este cuento. La humanidad tiene que mirar si se va a quedar ahí, escondida, encerrada, atemorizada, o si efectivamente va a encontrar la manera de enfrentarse a ese cambio. Mire cuántas cosas están pasando ahora, que la gente que piensa que si me vacuno, que si no me vacuno, que esto, que lo de más allá, que la culpa del gobierno, que porque no han empezado, que yo no sé, bueno, y quejas por aquí y quejas por allá. No, la pregunta es, si nos vamos a enfrentar, vamos a ser capaces de romper ese miedo y de enfrentar ese miedo y de aceptar ese miedo y de salir a esta nueva realidad aún con miedo. Es una pregunta que nosotros como parte de la humanidad tendremos que hacernos. Tú pregúntate qué vas a hacer entonces con tu realidad. Pregúntate qué vas a hacer con tu vida. Pregúntate hacia dónde vas. Quizá te estás negando de entrada a las oportunidades que el universo te está dando y enseguida le estás echando la culpa a los demás. Deja de echar culpas, porque esa es una actitud y una mentalidad muy pobre. Deja de echar culpas. Acepta tus circunstancias, acepta tu vida y date cuenta que puedes enfrentarla de mejor manera y enfrentar el cambio que siempre será constante y permanente. Seguiremos reflexionando pues acerca de este libro y de todas esas aristas que tiene el mismo, este cuento maravilloso de quién se ha llevado mi queso durante toda esta semana. Gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.